Los residuos sólidos urbanos son una problemática a nivel mundial por la contaminación y la alteración de los ciclos naturales que generan. Un aporte que podemos realizar desde nuestro hogar es la separación de los residuos. Para esto, hay que considerar que los residuos están compuestos por diferentes materiales. Estos tienen propiedades extensivas como masa y volumen, que varían de acuerdo a la cantidad de materia, y también propiedades intensivas de acuerdo al tipo de material como densidad, punto de fusión y ebullición. Además, la materia sufre cambios físicos y químicos, que podemos explicar a partir del modelo de partículas y el modelo atómico molecular respectivamente. A su vez, la materia está compuesta por moléculas que pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas. Para la separación de los residuos es importante distinguir aquellos que están hechos de materiales orgánicos, que son biodegradables, de aquellos compuestos de materiales inorgánicos que no pueden ser descompuestos por la microfauna. Por una parte podemos realizar la separación de los materiales inorgánicos, como vidrio, metal y plástico. Estos desechos no derivan de fuentes vegetales y animales. Al separarlos, los limpios y los secos, se los puede aprovechar en el reciclaje. Por otra parte, es fundamental la separación de lo orgánico, cáscara de frutas y huevos, trozos de verduras, restos de plantas y hojarasca. Se calcula que estos residuos constituyen entre el 45 y el 50% de la basura. Son el mismo tipo de desechos que se producen en forma natural en los ecosistemas. Si estos residuos van a vertederos, es muy difícil que puedan ser descompuestos. En cambio, si realizamos el compostaje en casa, contribuimos a su descomposición a partir del trabajo de los detritívoros, herbívoros, depredadores e ingenieros del ecosistema del suelo. Algunos de estos organismos podemos verlos a simple vista, como las hormigas, lombrices y escarabajos, es decir, que podemos distinguirlos en el nivel macroscópico. También hay organismos más pequeños que solo podemos reconocer a nivel microscópico, como las bacterias y microorganismos. Estos grupos funcionales de la microfauna realizan el reciclado de nutrientes, la descomposición de materia orgánica y la conservación de la estructura del suelo. Se trata de cambios químicos que ocurren a nivel submicroscópico. En el compostaje, además de reducir el volumen de nuestros residuos, contribuimos a nutrir el suelo. Luego del trabajo de la microfauna, los nutrientes de los restos animales y plantas son absorbidos nuevamente por el suelo. Dentro de los residuos sólidos urbanos se encuentran los plásticos. Estos presentan una estructura molecular que comienza con el prefijo poli. Esto refiere a muchos. Es decir, que su estructura está formada por muchas moléculas pequeñas que forman macromoléculas llamadas polímeros. Los plásticos pueden clasificarse en 3 grupos según la disposición de las macromoléculas que lo forman. Uno de ellos es el termoplástico. Por otro lado, tenemos los termoestables y por último tenemos a los elastómeros. Entonces se puede decir que esta clasificación de los plásticos se moldean a través de energía. El plástico es un elemento que tiene un proceso productivo. Dentro de este proceso ocurren distintas acciones que realizan tanto obreros como maquinarias. Estos son los que permiten que el proceso llegue a su fin. En un primer momento, los objetos tecnológicos poseen 2 características. Una es la de dominio de existencia, la segunda es la de grado de artificialidad. Estas acciones tecnológicas son una clase peculiar de objetos, cuyo dominio de existencia es la voluntad humana. No se dan de forma aislada, sino que se agrupan en tareas, operaciones y procesos. Se dice que el proceso productivo es lineal porque el proceso se descompone en operaciones de transformación, almacenamiento y transporte que afectan a materiales, energía o información. Dentro de este último aparece el flujo que interviene de manera dominante. Este es el dinero. Se lo incluye dentro de la información porque el dinero es información acerca de los factores económicos que intervienen en el proceso y lo rigen. Dentro de este proceso lineal aparece el sistema productivo, que hace referencia a la economía circular que propone un cambio de paradigma, reducir, reutilizar y reciclar por una transformación más duradera, que permite disminuir el impacto creado por las actividades humanas sobre el medio ambiente. Este modelo otorga al residuo un papel dominante y se sustenta en la reutilización inteligente del desperdicio, sea este de naturaleza, orgánica o de origen tecnológico. Es un modelo cíclico que imita la naturaleza y se conecta en ella. Bajo este enfoque, el residuo pierde su condición de tal y se convierte en la materia prima alimentaria de los ciclos naturales. El trabajo realizado por los organismos de la microfauna colaboran con el ciclo del carbono, que es un proceso biogeoquímico en el cual se describe el movimiento del carbono en los 4 subsistemas terrestres: atmósfera, biosfera, hidrósfera y litósfera. Su movimiento se produce a 2 escalas de tiempos diferentes. A corto plazo abarca la fotosíntesis, la respiración y la nutrición. En la Tierra, el flujo del carbono se hace en forma de compuesto dióxido de carbono y va desde la atmósfera hacia las plantas a través
del aire. Estas realizan la fotosíntesis y luego su flujo de regreso a la atmósfera por medio de la respiración de las plantas, los animales y la descomposición. Este proceso también ocurre con las plantas acuáticas que obtienen el dióxido de carbono disuelto en agua. El ciclo del carbono a largo plazo involucra otros procesos de la litosfera. Consiste en el desgaste y la erosión de las rocas que contienen carbono, la acumulación de materia orgánica en los sedimentos y el movimiento lento de estos sedimentos a través del ciclo de la roca. Como ya mencionamos, la fotosíntesis es un proceso metabólico que llevan a cabo los organismos autótrofos mediante el que se sintetizan sustancias orgánicas a partir de las sustancias inorgánicas provenientes del suelo, el aire, con el aporte de la energía de la luz solar. Este proceso se desarrolla en dos fases. Fase oscura, donde la energía de la luz solar se convierte en energía química. A partir de esta se construyen moléculas de glucosas y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Este proceso se da en la fase lumínica, que ocurre en la clorofila. La respiración celular, que es un proceso de extraer energía en la forma de ATP de la glucosa en los alimentos que comes. La mayoría de los seres vivos utilizamos oxígeno para producir ATP a partir de la glucosa. Sin embargo, muchos seres vivos también pueden producir ATP sin oxígeno. Esto es cierto para algunas plantas de hongo y también para muchas bacterias. Ciertas bacterias solo pueden usar la fermentación. La fermentación es un proceso por el cual los microorganismos obtienen energía a partir de compuestos orgánicos, como son los azúcares, y pueden transformarlos en compuestos químicos más simples como el dióxido de carbono, ácido, alcoholes, entre otros. Hay dos tipos de fermentación muy utilizadas en las industrias: la fermentación láctica y la alcohólica. La primera participan bacterias, en la segunda hongos como levaduras.